Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones, en concreto, historia de las religiones del mundo. Hablemos de la religión en los pueblos mayas. Hablaremos de las pirámides de América, de las estelas mayas, del Popol Vuh y otros textos del legado maya y del mundo religioso maya. Comencemos por las pirámides de América. Diversas culturas precolombinas cuentan con pirámides escalonadas, pero tal vez las más famosas son las construidas por los mayas, antiguas maravillas arquitectónicas pobladas por el recuerdo de un culto religioso singular y una precisión astronómica no igualada en su época. Vestigios de un pueblo cuyos signos de identidad están muy presentes en parte de la población mexicana y guatemalteca. Se acostumbra a dividir la historia de la civilización maya, que no la de su cultura, ya que ésta pervive aún en los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco, Yucatán, toda Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador, en varios periodos, que trataremos brevemente en función de sus particularidades religiosas. Poco sabemos del periodo preclásico, del 2000 a.C., aparte de la influencia político-social y por tanto religiosa de los olmecas. El periodo protoclásico, hasta el 250 después de Cristo, ofrece ya rasgos significativos de la civilización maya. Su iconografía religiosa, la luna, el día, felinos, serpientes y saurios, todavía está basada en la cultura olmeca, pero presenta elementos de transición hacia la cultura de las estelas, que predomina en el siguiente periodo. Hablemos de ellas, de las estelas mayas. Estas son típicas del periodo clásico, 250 después de Cristo hasta el 1000 después de Cristo. Se trata de columnas de piedra en que diversas figuras hábilmente talladas representan a los gobernantes, los dioses, las genealogías y los acontecimientos. Son profecías y ritos donde se expresaban en complejos jeroglíficos contenidos en estas estelas y muchos aún no han sido descifrados. En ellas, los gobernantes se presentaban divinizados y rodeados de símbolos míticos. Estas esculturas se encontraban en complejos arquitectónicos que incluían las famosas pirámides en torno a las cuales se construían plazas. Algunos de estos núcleos centrales donde habitaban los jerarcas políticos y religiosos eran enormes, como el de Tikal, que abarcaba más de 4 kilómetros cuadrados. Estos centros podían ser mayores o menores y se situaban a una distancia siempre igual, 29 kilómetros, lo cual da una idea del valor ritual de ciertos elementos geográficos. La presencia de obsidiana verde en algunas de las estelas demuestra la posterior influencia teotihuacana, esa piedra que no se encontraba en la zona maya, en el periodo clásico de la cultura maya, especialmente en la iconografía. De hecho, el famoso dios maya, Kukulcán, la serpiente emplumada, no era más que un trasunto del teotihuacano, el Quetzalcóatl. Si no lo pronuncio bien, perdóname, amigo. La importancia de la astronomía en la cultura y las religiones mayas es un dato importante. Se sabe que tenían dos calendarios, uno solar de 360 días y otro ritual de 260. El cómputo de los días empezaba en un momento mítico, en el 8238 a.C. La historia del universo empieza cuando Izan-na, dios de la creación, crea a los dioses de la luna, la tierra, los sacrificios, la lluvia, el sol, el cocodrilo de tierra, el viento, el jaguar, el maíz, la muerte, la serpiente, el joven y el amor. Izan-na procede entonces a la creación de los mundos terrenales que concluye en el 353 a.C., para dar inicio a la civilización maya. El mundo terrestre acabará según profetizan esas estelas en el año 2012. La sociedad maya, como la azteca y la inca, estaban fuertemente jerarquizadas. El jefe supremo tenía poderes de gobernante, sumo sacerdote y caudillo militar. Por debajo de su autoridad y hasta llegar a los esclavos había hasta 5 castas más. En las 2 de mayor poder se repartían los sacerdotes que se ocupaban de los ritos cotidianos y de las ceremonias más extraordinarias, como los sacrificios y las autoinmolaciones. El hallazgo de la tumba del rey Pacal en Palenque da algunas pistas sobre la ritualidad de los mayas, especialmente en el tránsito después de la muerte. Su esqueleto se hallaba en un ataúd, en cuya tapa estaba el árbol cósmico, que debía mostrarle el camino hacia el mundo de los muertos. El árbol simboliza también los 3 niveles del cosmos vertical de los mayas: cielo, tierra e infierno.
La religiosidad maya pasó por una serie de crisis, cuyos motivos desconocemos. La actividad ritual disminuyó en varias ocasiones, lo cual se traducía en un descenso en la construcción de templos o la dedicación de estelas. No obstante, a cada crisis solía seguirle una época de esplendor, lo cual sugiere una relación inestable y compulsiva de los mayas con sus ritos y divinidades. En los últimos 200 años del periodo clásico, la crisis parece más profunda y muchos templos empiezan a ser abandonados. La decadencia económica y la invasión de los toltecas pudieron tener algo que ver con esta debacle cultural que hizo que cuando los españoles llegaron a las zonas mayas, en las postrimerías del llamado periodo posclásico, la mayor parte de sus edificios y ciudades habían sido devorados por la selva. El Popol Vuh y otros textos del legado maya. Si no está bien pronunciado, perdóname. Pese a la cremación que los conquistadores llevaron a cabo en un intento de eliminar de raíz la cultura anterior, sobrevivieron algunos textos míticos mayas. Muchos de ellos se transmitieron de forma oral, salvaguardados por la memoria de los indígenas, hasta que fueron transcritos a códices muchos años después de la desaparición de la civilización maya. El Popol Vuh está escrito en dialecto quiché, y sus primeros fragmentos recuerdan notablemente el Génesis. Al estilo de los cantares de gesta medievales, el Popol Vuh pudo ser memorizado por un indígena cuando los códices originales fueron destruidos para después ser reescritos en Chichicastenango. El Popol Vuh es un libro fundacional, mágico, ritual, ejemplarizador y místico. Muchos lectores modernos se han sorprendido de la vigencia de sus enseñanzas y la belleza de sus pasajes que alternan el tono épico y el poético para hablarnos de la epopeya del hombre, hecho de pasta de maíz, o sea, la planta sagrada de los mayas, y su relación con los dioses. Tan importante como el Popol Vuh, aunque tal vez menos divulgado, es el libro de Chilan Balam, un texto de clara raigambre cosmogónica maya, al que se dio un barniz cristiano para evitar su quema. Hablemos del mundo religioso maya. Si no pronuncio bien, perdóname. Sobre la base de una creación del mundo debida a un dios único, Hunabku, los mayas desarrollaron un intrincado panteón del que no estaba excluido el funesto planeta Venus, que guardaba estrecha relación con el de los otros pueblos de Centroamérica. Ankin, dios del sol, sometido al igual que el noveno Chel, diosa de la luna, al imperio del dios de la tierra, Akrasalak. Akpuch, dios de la muerte. Akrasalak, dios de la tierra, literalmente, señor del verde plato. Aktiges, personas elegidas que eran educadas para ejercer las funciones del sacerdocio, la guerra y el gobierno. Akbal, este es el dios de la noche, representado por un jaguar. El sol durante la noche desciende al inframundo en la forma de este animal, cuya piel moteada es un símil del cielo nocturno poblado de estrellas y también un símbolo de poder de quienes lo utilizan como vestimenta. Alom, la diosa madre, literalmente, la que engendra a los hijos. Bakabs, son 4 dioses tutelares que sostienen la tierra sobre sus hombros a la manera del coloso Atlas griego. Balche, es una pócima alucinógena utilizada con fines rituales. Bolontiku, este es el nombre que reciben las divinidades de la maldad, los 9 dioses del inframundo que se encuentran en lucha permanente con los 13 Oxlahuntiku. Chacmol, un ídolo de piedra antropomorfizado que sostiene con ambas manos sobre el vientre una patena para las ofrendas ceremoniales. Chaks, son dioses de la lluvia, la tempestad y las aguas. Asumen 4 representaciones en función del punto cardinal y el color que simbolizan. Chichén Itzá, importante enclave ceremonial en Yucatán, centro de peregrinaciones, ritos y sacrificios con numerosos elementos toltecas. Chija Tajá, chamán, especie de sacerdote con poderes mágicos de manipulación entre lo sagrado y lo profano. Copán, es un conjunto arqueológico situado en la actual Honduras cuyas estelas, glifos calendáricos, templos subterráneos y estadios para el juego de pelota son importantísimos en el estudio de la cultura maya. Ecchuán, dios de la guerra. Estela,
monolito escultórico de piedra con escritura maya que tenía grabados en sus frontispicios la historia de pueblos y gobernantes con dibujos antropomorfos y glifos. Unab-Ku, Dios único, padre de Izamna, que proporciona al hombre el sustento diario. Izamna, el dios supremo de los mayas, ubicuo de la tierra y el agua. Está representado por una iguana y tiene todo tipo de poderes sobre los hombres, ya que controla el sol, la luna y la lluvia. Se le considera el inventor de la escritura y los libros. Es el dios que da el nombre a los sitios en su calidad de autor de la división de las tierras. Y un Kach, dios del maíz y de los trabajos agrícolas, se le representa como un joven con las piernas cruzadas. La novena deidad Cacao es una deidad femenina protectora de la planta del cacao. La novena deidad Canil, otra deidad femenina, benefactora de la floración del maíz. Kukulkan, en quiché Gukubat, héroe guerrero histórico divinizado, que equivale a Quetzalcóatl del panteón azteca. Oslaun Tiku, son las 13 deidades del cielo cuyas moradas están superpuestas en forma de pirámide ascendente. Poctacpo es un juego ritual de la pelota. Tikal, centro arqueológico situado en la actual Guatemala, cuyos centenares de edificios llegaron a albergar en sus tiempos de esplendor a más de 100.000 personas. Zoquín, un calendario mágico de los mayas, tenía 260 días. Boc, águila, mensajero de los dioses del cielo. Silbalba, un ser maligno, aparición nefasta en un sueño, un trance hipnótico o producida por alguna planta alucinógena. Zakin Ninkhak, el gran jabalí blanco, varón de la pareja creadora de los mayas, que aparece acompañado de Zakin Nimatichi, gran pisote blanca. También se la llama el viejo y la vieja. Son similares a los Manco Cápac y Mama Oclo, de la cultura incaica. Pido perdón si no lo he pronunciado bien para esta persona que me regaña porque no sé pronunciar bien estas deidades. Continuamos y hablamos de la religión del Imperio Inca. Hablaremos de la saga de los Hijos del Sol, del Tiahuanaco, del nacimiento Imperio Inca, el Sapa Inca o el Emperador Dios y el mundo religioso Inca. Comencemos con la saga de los Hijos del Sol. De entre todas las culturas sudamericanas, solo la Inca puede compararse por su grado de desarrollo con la azteca maya. Tahuantinsuyo fue el imperio más extenso y avanzado socioeconómicamente de la América precolombina, unificado en lo lingüístico por el quechua, que aún hoy es hablado en muchas zonas andinas, y del altiplano por los descendientes de los que se autodenominaron Hijos del Sol. Por supuesto, hubo algunas civilizaciones menos famosas que precedieron a los incas en el territorio que más tarde ocuparían. Los habitantes, probablemente fruto de migraciones desde la Polinesia y el sur de México, de esta extensión que ocupaba los actuales estados de Perú, Bolivia, Ecuador, sur de Colombia y norte de Argentina y Chile, pertenecían básicamente a dos culturas, la chimú, en el norte, de lengua quechua, y la chincha, en el sur, de la lengua mochica. Sus dioses, que no exigían sacrificios humanos, estaban muy ligados a la naturaleza. El dios Chincha, de la tierra, y el dios Chimú, del mar, eran las divinidades primordiales. Posteriormente tenemos noticias de Chabín de Huántar, denominado dios de los báculos, que fue una deidad unificadora que durante los siglos 400 al 1400 a.C. fue adorada en el altiplano peruano. Hablemos de Tiahuanaco, al nacimiento del Imperio Inca. Tras un largo periodo poco conocido, en el que las variedades en cuanto a los enterramientos sugieren una estructura religioso-social más compleja, llegamos a la civilización de Tiahuanaco, del 600 al 900 d.C., cuya deidad principal era el dios Puerta. Llamado así porque su representación más famosa está en una puerta de piedra, en las ruinas de la orilla boliviana del lago Titicaca. En el lado peruano floreció un pequeño imperio en torno a la región de Huari, cuya deidad principal era probablemente el mismo dios Puerta, lo cual sugiere con firmeza que la religión contribuía al impulso de las conquistas militares.
Durante un tiempo, el peso de la civilización pre-inca se trasladó a la costa y cerca de la actual Lima se hallaba Pachacamac, centro de un famoso oráculo y de peregrinaciones rituales. Tras esto, una última etapa de predominio chimbú fue truncada por la conquista inca. Los incas llegaron al valle de Cuzco en el siglo XV y sometieron a los demás pueblos. Se consideraban hijos del sol y por tanto de origen divino. Su organización político-religiosa era perfecta, superior, pese a que desconocían la escritura en muchos aspectos a las demás culturas mesoamericanas. Los 4.200 kilómetros de longitud del vastísimo imperio que conservaban tan solo una centuria, 1438 a 1532, eran llamados Tahuantinsuyu, que significa país de las cuatro zonas. Alrededor de la capital imperial, Cuzco, se estructuraban estas cuatro áreas: Collasuyu, Chinchayusuyu, Antisuyu y Kuntisuyu, que adoptaban el sistema de archipiélago vertical por el cual el Estado imperialista controlaba y distribuía la riqueza. Hablemos de Sapa Inca, o el emperador dios. La unidad básica de organización social era el Ayllu, grupo de parentesco endógamo que descendía por línea paterna de un antepasado común. El Ayllu real era el del Sapa Inca, Inca único en quechua, que era el emperador y descendía de Inti, el dios del sol. Este podía tener varias esposas, pero su consorte principal debía ser su hermana y su sucesor, el hijo más competente que tuviera con ella, por lo cual el linaje divino se perpetuaba. Según Geoffrey Conrad, el ansia de conquista inca era espoleada por el propio emperador, que al no heredar las propiedades de su padre, le seguían perteneciendo tras su muerte. Tenía que amasar su propia fortuna. El expansionismo militar era el único modo de hacerlo. La expansión religiosa era realizada a su vez al estilo de los romanos. Se permitía a los indígenas de las zonas conquistadas que siguieran con sus propias religiones, siempre que aceptaran la superioridad del culto a Inti. En esencia, la religión inca era un culto a los antepasados, cuyos cuerpos y tumbas eran objetos sagrados a los que los diversos ayllus se encomendaban. Es decir, cada familia tenía sus propios muertos protectores. Las momias de los emperadores ocupaban un lugar de honor en los ritos y eran consultadas por los sacerdotes. Este culto a las generaciones precedentes se demuestra cuando observamos que Inti, el dios primordial, no es más que un antepasado de los emperadores. Otros dioses destacados del panteón inca son Quilla, la luna, esposa de Inti; Viracocha, dios creador al estilo del maya Izaná; y sobre todo la Pachamama, que los actuales pobladores de altiplano aún tienen muy presente en sus plegarias o cuando derraman la chicha, el aguardiente, en el suelo para que les sea benigna. Los rituales se regían por un calendario lunar. En ellos se sacrificaban llamas, se consumía chicha y coca. Aún hoy, como sabemos, se trata de alimentos vitales para soportar el frío y el mal de altura en el altiplano. Las huacas eran lugares, personas, objetos sagrados que también recibían culto ceremonial. Los incas dividían su cosmogonía en tres espacios. En primer lugar, el Hanam Pacha, mundo de arriba, que era el lugar donde moraban los dioses, pero no era el cielo, sino que podía accederse a él por los sentidos. Luego estaba el Kai Pacha, mundo de aquí, claramente identificado con los Pachamama y los huacas. Por último, el Uku Pacha, mundo de adentro, que era la residencia donde moraban los muertos y donde se preparaban las semillas de nueva vida. Los himnos que han llegado y que han legado los incas traspasados a la lengua escrita por sus descendientes y algunos intelectuales hispanos son una especie de poemas dedicados a dioses como la Pachamama, el sol, la luna o Viracocha. También existen textos teatrales. El más conocido es Ollantay, redactado un siglo después del fin de Tahuantinsuyu y transcrito por el sacerdote Antonio Valdés, en el que protagonista es casi siempre el inca o jefe supremo, en esta obra en concreto Tupac Yupanqui, quien pese a su condición divina tiene problemas que resolver y debe pedir ayuda a dioses más poderosos. Los textos en prosa también incluyen numerosas invocaciones a los antiguos dioses de Tahuantinsuyu. Mención aparte merece el famoso Templo del Sol, que tiene este nombre pese a que se ha comprobado que no estaba dedicado exclusivamente a Inti, sino también a otros dioses.
Conocido como Coricancha, este templo, el principal del imperio, estaba situado en Cuzco y lo regía un numeroso grupo de sacerdotes, entre los cuales el más poderoso era pariente cercano del emperador. Los sacerdotes eran ayudados por los mamaconas, bellas mujeres que ayudaban en los ritos y elaboraban la chicha, bebida sagrada que se utilizaba en ellos. También se encargaban de confeccionar los ricos trajes del emperador. Para hacernos una idea de la magnificencia del ritual, pensemos que el inca único jamás se ponía 2 veces el mismo vestido. Y hablemos del mundo religioso inca. El sistema de creencias de los incas nos es conocido a través de sus tradiciones recogidas por los cronistas hispánicos o indígenas en los años inmediatamente siguientes al descubrimiento y conquista de América. La religión de la casta imperial de los incas, una mezcla de creencias animistas, fetichismo, culto a la naturaleza y ceremonias quizá mágicas, manifiesta un complejo y refinado pensamiento metafísico. La religión se basaba en el culto al sol, Inti. A él estaban dedicados los mayores y más ricos templos y se le dedicaban grandes ceremonias y sacrificios de llamas. Eran innumerables los sacerdotes dedicados a su culto, así como las Akyas, o vírgenes del sol. Sin embargo, lejos de las complicaciones teológicas de los aledaños del emperador, la piedad del pueblo se dirigía únicamente a la veneración de un considerable número de fetiches, llamados huacas. Objetos que por cualquier motivo eran considerados sagrados. Este carácter le provenía al objeto de haber estado en contacto con la divinidad o por tener alguna relación con los antepasados o con sus cadáveres momificados. Definiciones. Perdona si no lo pronuncio bien. Akyabasi, casa de las elegidas. Las Akyas eran jóvenes buscadas por todo el imperio para ser recluidas de por vida en Cuzco como esposas de Inti. Amaru, dios serpiente que servía de vehículo de ascensión desde el mundo de aquí al mundo de arriba. Arabiku, poeta y declamador que recorría todo el imperio declamando al estilo de los juglares y trovadores europeos. Ayahuasca, potente alucinógeno procedente de Amazonia que se usaba con fines mágicos y medicinales. Ayllu, indio inca de la clase popular. Capac Inti Raymi, primer mes del año en que se veneraba a Inti y señalaba el momento de iniciación de los incas jóvenes. Chakra Yapui, noveno mes del año que se dedicaba a la primera siembra en tierra sagrada. Atun Pucuy, tercer mes del año, tiempo de grandes lluvias y ofrendas al sol por el éxito de las cosechas. Huaca, es un fetiche de la clase humilde entre los incas. Iyapa, rayo, dios celeste. Inti, dios del sol, máxima deidad inca. Quero, vaso ceremonial de madera. Quipu, sistema mnemotécnico inca, consistente en cordeles con nudos de colores con significado numérico. Se ha descartado que fuera una forma de escritura. El curaca, el jefe o gobernante de un grupo familiar. Desde el Unu Curaca, que gobernaba 10.000 familias, el Pachacaca Curaca, que dirigía 100, había diversos grados. Los que gobernaban menos de 50 se llamaban Camayoc. Laica, hechicero, brujo. Mamacocha, madre de las aguas. Su importancia era vital en una sociedad agraria como la incaica. Mamapacha o Pachamama, la madre tierra. Se la tenía presente en todos los actos, pues regía la agricultura, la ganadería, el amor y la fecundidad, además de ser madre tutelar de todos los hombres. Mamaquilla, madre luna, esposa de Inti, importante y venerada deidad que favorecía los matrimonios y las faenas agrícolas, por lo que se le solían sacrificar animales. Ñusta, princesa. Pachacuti, emperador inca al que se dirigieron los más hermosos poemas, himnos y oraciones incas que han llegado hasta la ciudad. El Pachapucuy, el cuarto mes del año, etapa en la que se produce la gran maduración de la tierra. El Pacarina, un lugar sagrado del que salió algún personaje mítico o el fundador de un Ayllu. Paraquiratapú, montaña tutelar de la que salieron Ayar Manco y sus 3 hermanos y esposas para fundar el imperio inca. Pucuyu, bóveda donde se depositaban las momias de los zapaincas u otros personajes importantes. Titicaca, lago del que según la leyenda salieron Manco Cápac y Mama O'Elo para fundar el Tahuantinsuyu. Huaca,
en general, todo resto arqueológico relacionado con el pasado inca y pre-inca. Fueron perseguidas primero por los extirpadores de herejías y luego por los cazadores de fortunas. Y el Huanca, nación andina ubicada en la Sierra Central de Perú, famosa por su espíritu independiente y guerrero. Su capital era Tunamarca.